Venezuela. ¿Por qué y cómo? Introducción. Es fundamental comprender que los dos grandes objetivos históricos de la colonización fueron el saqueo del oro del continente americano y la eliminación sistemática de las razas indígenas. Este patrón no desapareció con el tiempo, simplemente se sofisticó. Tras la Segunda Guerra Mundial, la sede operativa central de los regresivos se trasladó a los Estados Unidos, desde donde se diseñó una estrategia para dominar a los países de América mediante un mecanismo tan eficaz como silencioso: la corrupción. Cuando los gobernantes aceptaban ser corrompidos, el sistema funcionaba sin fricciones. Cuando no lo hacían, se activaban otros métodos: accidentes fortuitos, crisis climáticas y o económicas inducidas, campañas mediáticas de desprestigio, golpes de Estado o desestabilización social. Con el paso de los años, se decidió eliminar las dictaduras visibles para implantar formas más flexibles de control, democracias aparentes, como la instaurada en los propios Estados Unidos, donde el poder real permanece en manos invisibles de corte fascista. Para asegurar este dominio, se procedió al exterminio sistemático de la juventud nacionalista en cada país en América Latina, evitando así la emergencia de líderes soberanos que defendieran los recursos naturales y la autodeterminación de sus pueblos. En síntesis. Siglo XV. Saqueo del oro y exterminio de las poblaciones indígenas. Siglo XX. Saqueo del oro y de los nuevos recursos estratégicos, especialmente el petróleo, y eliminación de la juventud nacionalista. Durante este proceso se crearon organismos internacionales bajo control regresivo: ONU, FMI, Banco Mundial, BID, OEA, OMS, cuya función real fue imponer decisiones supranacionales que facilitaran el dominio legalizado. Mientras los gobiernos colaboraban, los países mantenían cierto equilibrio económico, el pueblo trabajaba, podía acceder a bienes y servicios, y no existía escasez estructural. Todo funcionaba mientras los recursos fluyeran hacia las élites. El caso Venezuela. Venezuela rompe ese esquema cuando, en 1999, llega al poder un presidente nacionalista, Hugo Chávez. Sus principales errores fue oponerse al saqueo de los recursos naturales y defender la soberanía del país, así como recurrir a Fidel Castro como aliado antiimperialista. A partir de ese momento se activó el manual completo de desestabilización. Embargo económico total, incluyendo la confiscación de fondos venezolanos en el extranjero. Creación deliberada de escasez para sumir al pueblo en la miseria y generar descontento social. Intentos reiterados de golpes de Estado y sabotaje institucional. Ataques mediante tecnologías de manipulación climática, provocando sequías e inundaciones. Finalmente, al no lograr sacarlo del poder, eliminación física mediante envenenamiento, conduciendo a una enfermedad terminal. Antes de morir, Chávez transfiere el liderazgo a Nicolás Maduro, lo que provoca un endurecimiento extremo de las sanciones y un colapso inducido sin precedentes. Paralelamente, la Alianza Terrestre coordina con la Federación Galáctica de la Luz la aceleración del bloque BRICS, anticipando un intento de invasión bajo el falso argumento de rescatar al pueblo venezolano. Rusia interviene estratégicamente instalando sistemas antimisiles S-300 en territorio venezolano, bloqueando cualquier acción militar directa. Ante esta imposibilidad, los regresivos recurren a el reconocimiento de presidentes paralelos impuestos desde el exterior. Vandalismo interno pagado y presentado como protestas populares. Guerra psicológica, mediática y económica constante. Errores y contexto. Es cierto que los gobiernos de Chávez y Maduro cometieron errores, especialmente al no garantizar la autosuficiencia en alimentos, medicinas y servicios básicos. Sin embargo, gobernar con todo el poder regresivo global en contra hace extremadamente difícil cualquier proyecto soberano. De ahí surge la frase que resume esta realidad cruda: mejor maduro que podrido. Sin esa resistencia, hoy Venezuela podría ser otra Siria, un país devastado, saqueado y destruido para el beneficio impune de las élites. Situación actual. Venezuela sigue siendo un objetivo geopolítico central de Estados Unidos por 3 razones concretas. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Controla recursos críticos adicionales: gas, oro, tierras raras. Mantiene un alineamiento externo no subordinado a Washington, por lo que ha sido protegida por Rusia, China, Irán, BRICS.
Desde esta perspectiva, el problema no es el tipo de gobierno, sino la pérdida de control sobre esos recursos. Esto explica por qué las sanciones continúan incluso cuando no producen cambio democrático. Se castiga a la población como mecanismo de presión política. Se intenta forzar una ruptura interna más que una invasión directa. Estados Unidos no está en condiciones de ejecutar una invasión militar clásica en Venezuela porque Rusia y China actúan como disuasores estratégicos. El costo político y militar sería enorme. El escenario internacional ya no es unipolar. Por ello, el plan ha evolucionado hacia asfixia económica prolongada, guerra comunicacional intensiva, legitimación internacional de una alternativa moral, intento de fractura institucional interna. Sectores de la oposición venezolana, incluida María Corina Machado, han solicitado sanciones económicas y comerciales más duras. Apoyado abiertamente intervenciones militares externas, justificando medidas que afectan directamente a la población civil. Desde la lógica geopolítica, estas figuras cumplen una función clara: proveer legitimidad interna a una agenda externa. O se busca tanto derrocar por fuerza, sino provocar un colapso interno que justifique una transición tutelada. El núcleo del conflicto es esta paradoja. Se presenta como lucha por la paz y la democracia, mientras se pide explícitamente una acción militar extranjera. Y se respaldan sanciones que causan daño humanitario masivo. Desde el derecho internacional, eso constituye injerencia, coacción económica, violación del principio de autodeterminación. Nota final. Venezuela es el país con mayor crecimiento económico de toda Latinoamérica a pesar de todas las crisis inducidas por Estados Unidos. Este audio ha sido creado desde el texto en nuestro sitio web arcangelrafael.me.